bienvenido a este programa radial, Verdaderamente Libre. Verdaderamente Libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio. Aquí y ahora. Iniciamos. Dios les bendiga a todos mis hermanos que siempre están al pendiente de este programa de radio y de las diferentes plataformas donde siempre por los lunes nos siguen. Dios les bendiga a todos, un saludo a cada uno de ustedes y les agradezco mucho, ¿verdad?, que nos acompañen en esta hora de programa. Un programa que pues para mí ha sido de grande bendición y sé que también para muchas familias verdaderamente libres. Y hoy estamos aquí una vez más, como siempre lo digo, por la misericordia de Dios que el Señor nos tiene aquí para compartirte la palabra de Dios. Amén. Y bueno, también quiero mandarle un saludo a la Iglesia Jehová Jireh, a todos mis hermanos que nos escuchan cada lunes. El lunes no pude estar presente por cuestiones de trabajo, pero gracias a Dios que aquí estamos una vez más. Y un saludo para todos los hermanos que también nos ven de algunos otros países como es Guatemala, El Salvador, Honduras, Venezuela, Nicaragua, amén, Colombia. Dios les bendiga a todos que los que de vez en cuando nos ven y los que siempre nos ven, ¿verdad?, por Facebook Live y también por Shekinah TV, por Roku. Dios les bendiga a todos. Y hoy quiero compartirte una palabra, amén, que la encontramos aquí en Marcos capítulo 2, verso 1. Cuando esté a punto de finalizar, casi unos 15 minutos, 10-15 minutos antes de que termine este mensaje, usted puede mandar su mensaje como siempre lo ha hecho, amén, por WhatsApp al 556-469-1269. A ese número usted puede mandar un mensaje si tiene alguna necesidad y quiere enviarla para que yo esté orando por esa necesidad. Con mucho gusto yo estaré orando, y sobre todo cuando piden oración por salvación, por restauración de matrimonios, matrimonios en conflicto. Yo claro que oro, y ¿saben por qué me gusta orar por esas necesidades? Porque yo vengo de todo eso, amén. Por los que quieren salir de algún pecado, por ejemplo, aquellos que se han metido en el ocultismo y no saben cómo salir y tienen problemas, pues también yo estaré orando por esas necesidades. Yo he salido también de eso, y para la gloria de Dios, pues aquí estamos, amén. Entonces, aquellas personas que están enfermas, claro que también oramos por esas necesidades, creyendo en Dios. Yo solamente hago la oración y el Señor es el que sana, amén, pero es por la fe que tú le pongas o que tengas, y que creas en que Dios puede ayudarte, amén. Aquellos que tienen alguna adicción y no lo pueden dejar y batallan, bueno, yo también, como se los he dicho en algunos otros programas, yo era una persona alcohólica e intentaba dejar el alcohol, pero pues con mis propias fuerzas lo intenté como 3-4 veces, dejándolo por un tiempo, y luego volvía yo a caer. Entonces, hasta que Cristo vino a mi vida, yo no supe cómo dejé ese vicio. El Señor tuvo misericordia y es por eso que estamos aquí. Bueno, vamos a entrar a la lectura de la palabra. Vamos a leer la palabra. Si usted tiene su Biblia ahí en la mano, si tiene su teléfono
y si su teléfono tiene la Biblia, pues búsquelo o abra la Biblia y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 2, verso 1. Y dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Quiero hablarte hoy de lo que el Señor Jesucristo anduvo haciendo en su ministerio. Hizo una sanidad, ¿verdad? Muy especial, ¿verdad? Como hay veces que nosotros creemos que una enfermedad como de una alta temperatura, como una gripe, cosas que tú dices, bueno, esto no creo necesario que yo pida en oración para que yo sea sanado. Pues déjeme decirle que Dios puede hacerlo cuando uno tiene fe, y vamos a hablar precisamente de un caso de la suegra de Pedro. Pero antes que eso, amén, Jesús había regresado después de una gira misionera, amén, y había regresado al lugar donde había iniciado su ministerio. El lugar donde había iniciado su ministerio era Capernaum, y era también el hogar de Pedro, amén, y de otros discípulos, ya que la mayoría de ellos eran hombres de pesca. Ahí ellos tenían su hogar, su casa, y el Señor Jesucristo regresó ahí a una casa donde él se hospedaba. Capernaum era un lugar, era un puerto comercial en los días de Jesús. Se cree más o menos, de acuerdo a los historiadores, amén, se cree que habían como de 3.500 habitantes. Entonces, el Señor llegó a ese lugar, dice que llegó en casa, dice, y se oyó que estaba en casa. Primero estaba en Capernaum, ¿verdad? Que era una ciudad como su casa, pero también él estaba en una casa. Y yo quiero decirte que qué importante es cuando las cosas no están funcionando bien, cuando hay caos en una casa. Porque hogar, pues no, muchos dicen mi hogar, pero un hogar se compone de una familia estable, una familia bendecida, amén. Entonces él llegó a una casa, y qué importante esto, amén. Él había estado muchos días fuera, pero vemos el caso de aquí de uno de sus discípulos, amén, que era Pedro. Eh, en aquel tiempo no era como en estos tiempos de que cuando tú quieres dar un aviso a la casa, pues simplemente agarras un teléfono, marcas o si no por algunas redes sociales, mandas un mensaje y al minuto, al segundo, ese mensaje está llegando a tu casa, ¿verdad? Y tú puedes avisar, ¿sabes qué? Voy a llevar una persona especial, necesito que prepares la casa, que la pongas muy bien para que podamos recibir a un invitado que yo llevo. No había todos esos medios de comunicación, todavía no existían en ese tiempo. Entonces, pero lo que a mí me gusta de Pedro, que él no le importó, ¿verdad? Cómo iba a llevar a la casa al Señor Jesucristo. Él no le importó de que en qué condiciones estaba la familia, y ahí vemos que su suegra estaba enferma, amén, tenía pues alta temperatura y por lo tanto estaba sufriendo con esa enfermedad, y Pedro toma una buena iniciativa, amén. Él pudo haber dicho, bueno, Señor, yo te llevo al mesón, te llevo a otro lugar, a la casa de alguien que te pueda recibir mejor que yo, porque en mi casa hay un problema, mi suegra está enferma, pues todos están tristes, están pasando por una desesperación porque no saben cómo que pueda sanar, cómo pueda ser sana mi suegra. Él pudo tomar otra decisión, pero tomó una buena decisión. Entonces Pedro lo lleva a su casa, no importando cómo estaba en ese momento la casa.
Y esto me lleva a que me hace entender, ¿verdad? Que hay veces nosotros queremos solucionar nuestros problemas, amén, de una manera como nosotros la creemos, como nosotros pensamos, de qué es lo mejor que podemos hacer y no le damos tanta importancia, ¿verdad?, a que entre el Evangelio a nuestra casa. Hay comentarios de algunas personas que dicen, bueno, yo me voy a acercar a la iglesia o yo voy a hacerme cristiano cuando yo deje las drogas, cuando yo deje los vicios, entonces yo me acerco a Dios. Pero déjame decirte que no, eso no es así. Amén. El Señor Jesucristo no vino a los sanos, dice la Biblia que Él vino a los enfermos. Y una persona, amén, que eh, tiene problemas, ya sea enfermedades físicas o llámese también pecado, amén, nadie puede salvarte de tu pecado, nadie. Yo sé que pues ahorita la ciencia ha avanzado mucho y pueden ayudarte, amén, y pueden darte un tratamiento y eso puede ser efectivo, pero hay enfermedades que ni la misma ciencia puede curar y no hay una explicación para ellos, amén. Los médicos no encuentran una explicación y cuando no encuentran el origen de una enfermedad, de esa enfermedad, no saben qué tratamiento dar, no lo saben, ellos no saben por qué. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que ahí donde ya parece que hemos agotado todos nuestros recursos, hemos hecho lo que nosotros hemos podido hacer, lo que ha estado en nuestras manos, y si ya no hay una solución, sabemos que Dios tiene la última palabra, y cuando el Evangelio entra a la casa de una persona, yo creo que es lo mejor que puede suceder, lo mejor que puede ocurrirle a cualquier casa donde entra ese evangelio. Y cuando entra el evangelio, nosotros creemos que es un hogar, pero hay problemas en esa casa, entonces cuando entra el evangelio verdaderamente se transforma en un hogar de paz, de tranquilidad, de felicidad, después de llanto, después de sufrimiento, después de dolor. El Señor Jesucristo viene y convierte todo eso en felicidad. Amén. Entonces, Pedro toma esta decisión de llevar al Señor Jesucristo a su casa. Amén. No importándole cómo encontrar la casa, lo que a él le importaba de hacer llegar al Señor Jesucristo para que él posara ahí o que le llevara una bendición, una palabra. Yo creo que con el simple hecho nada más de ver al Señor Jesucristo, yo creo que la gente estaba tan contenta de ver al maestro cuando daba una palabra con autoridad. Dice la Biblia que cuando él hablaba, mucha gente se sorprendía de la autoridad que él tenía. ¿Y qué más autoridad necesitamos, verdad? De parte de Dios, amén, de que cuando él con una palabra, él puede decir a la enfermedad que salga del cuerpo de la persona y esa enfermedad se va de ese cuerpo de la persona. Cuando él habla una palabra y si la persona tiene algún demonio en su cuerpo, el Señor Jesucristo solamente menciona la palabra, sal de ese cuerpo y la persona totalmente transformada. Entonces vemos que el permitir que el evangelio entre a tu casa, antes pues el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y anduvo visitando casa, parece ser, amén, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hubieron casos donde él visitó más o menos como a 12 casas, amén, a 12 familias. Y la primera la cual donde él entró en una casa donde llevó alegría. Acuérdense de las bodas de Caná, amén, donde se había agotado el vino. El vino te habla de alegría, de fiesta, de contentamiento. Entonces se había agotado el vino y él llegó y él de una forma milagrosa, amén, hizo un vino, pero nada que ver con el vino que ellos estaban tomando, era un vino diferente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo entra
a la casa. Cuando el Señor Jesucristo entra a la vida de la persona, cuando el Señor Jesucristo entra a una familia, es para hacer algo. Siempre que el Señor llega a una casa, siempre va a suceder algo que ni siquiera nosotros imaginamos. Yo, ¿cuándo iba a imaginar que cuando el Señor Jesucristo iba a venir a mi vida, iba a haber una transformación primeramente en mi vida, iba a haber un cambio de mentalidad en ese arrepentimiento que yo tuve, ¿verdad? De todos mis pecados, un cambio de mentalidad. Ya no fui el mismo, inmediatamente mi mentalidad fue otra. Y reflexioné de todo lo malo que yo estaba haciendo. Mi vida tan joven se estaba acabando, amén. No estaba yo logrando nada, absolutamente nada, pero cuando llega el Señor Jesucristo, Él viene y me abre los ojos, y entonces mi vida dio un giro tremendamente grande, ¿verdad? Para cuando yo me doy cuenta, pues era una persona diferente, era una persona totalmente diferente. Cuando mi matrimonio estaba en el caos, el Señor vino y restauró mi matrimonio. Amén, mi hogar estaba deshecho. En el momento que Él llegó cuando nosotros aparentemente teníamos algo, teníamos casa y todo eso, pero por cuestiones de enfermedades, empezamos a vender y nos quedamos sin dinero, prácticamente sin nada. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, no era lo último, no era el final de mi vida, porque Él llegó, y cuando Él entra a la casa, amén, siempre va a suceder algo. Amigo, amiga que me estás escuchando, yo creo que si tú tienes un problema y no ves las puertas de dónde salir, cómo salir de ese problema, yo te invito que hagas esto, amén, que tú puedas darle oportunidad, o darte una oportunidad a ti de clamar a Dios, levantar tu mirada al cielo y decirle: Señor, no encuentro la salida. Anoche estaba platicando con un amigo, a él lo evangelizábamos desde muy niño, de adolescente, a él y a toda su familia, y ahí estuvo platicando con nosotros y me decía: pastor, ¿sabe qué? Yo vengo porque yo me acuerdo cómo usted nos hablaba y nos llevaba la palabra, y cómo tengo bonitos recuerdos, pero he intentado dejar todo este vicio, pero no he podido. ¿Cómo? Y él decía: ayúdame, dime cómo oro, porque ni siquiera eso sé hacer. Yo le digo: pero si es que te dimos mucho estudio, ¿cómo que no sabes orar? Le digo: así como estás platicando conmigo, así platica con el Señor. Dile al Señor: ¿sabes qué? Estoy cansado de vivir así. Yo te invito que tú vengas a mí. Como yo lo hice en su momento, yo le dije: Señor, yo no te conozco, pero quiero conocerte. Y eso es invitar al Señor a que venga a ti, que more en ti, que more en tu hogar, en tu casa. Y entonces Él va a transformar, amén, ese hogar donde hay dolor, donde hay tanto odio, rechazo, maltratos, adicciones y todas esas cosas. Cuando el Señor Jesucristo viene, amén, Él transforma las vidas. Vuelvo a repetirlo. Entonces yo te invito a que, si tú estás pasando por una necesidad y no sabes cómo escapar de ella, haz una invitación al Señor, amén, y Él va a hacer las cosas que tú ni siquiera imaginas. Su esposa de Pedro no estaba lista para recibir esta visita. No era el momento adecuado para visitas, por la situación en la que ellos se encontraban. En la casa de Pedro había dolor, había tristeza, había enfermedad. Su suegra estaba enferma. Entonces, pero no imaginaban lo que estaba muy cerca de suceder. ¿Y todo por qué? Porque un discípulo, un hombre como Pedro, amén, creyó y tuvo eso de invitar al maestro, invitar al Señor para que fuera a la casa. No dio aviso, no hizo nada de esto. Él, creo que les cayó de sorpresa ahí a la familia. Pero qué bonito es esto cuando alguien, amén, cuando un amigo o cuando un miembro de la familia cree en el Señor Jesucristo, y esta persona quiere que
toda la familia sea transformada, que conozca el Evangelio, que conozca al Señor. Es una gran oportunidad, es una gran bendición de que alguien que crea en el Señor pueda llevar el Evangelio a su propia casa. Cuando yo recibo a Cristo, el deseo más grande en mi corazón es de que todos sintieran lo que yo estaba sintiendo, que vivieran lo que yo estaba viviendo. Estaba viviendo algo que yo no imaginaba, algo sobrenatural. No lo entendía, no tenía yo una explicación, pero yo decía, algo está pasando en mi vida, algo sucedió en mi vida. Y a mí me dijeron que estaba loco, estás loco, algo pasó en ti, ¿por qué actúas de esa manera? Y todo eso. Pero había una felicidad tan grande, tan poderosa, que no había cómo, no tenía yo forma cómo explicarlo. Pero así es el Señor. Cuando el Señor llega a una casa, cuando el Señor entra a tu casa, créeme lo que si tú crees en esa visita que te hace Él, cuando tú abres tu corazón, cuando tú le invitas, Él va a hacer lo que tú hace tiempo estás pidiendo y que no lo habías visto, Él lo puede hacer. Entonces la presencia de Jesús puede transformar nuestra vida, nuestra casa, amén, lo puede transformar de una casa a un hogar. Muchos tienen casa, pero no tienen hogar, amén. Entonces Jesús en casa se disfruta, amén, de la alegría y la delicia del hogar. Cuando Él viene, todo es diferente. Antes yo no tenía eso ni siquiera pensaba, ni siquiera pasaba por mi mente de que yo hoy un día me iba a encontrar vacacionando en algún lugar que yo antes no conocía, amén, y yo ni siquiera imaginaba, porque mi vida era el trabajo y luego el alcohol, y yo como padre de familia solamente creía yo que estaba bien de llevar nada más la comida a mi casa, llevar el pan a mi casa. Y para mí, yo llegando a mi casa, y eso era todo lo que era. Porque ese era un patrón que yo traía, porque eso me enseñaron mis padres. Pero más sin embargo, no. Muchos dicen, no, ser cristiano es encerrarse en cuatro paredes. No, eso no es cierto. El serte un hijo de Dios es que tú disfrutes todo lo que Dios ha hecho para ti. Es que tú disfrutes a tu familia, que saques a tu familia, que pases, que te sientas en paz, que te sientas bien con tu familia. Amén, que haya gozo, que haya alegría. Y eso es lo que estaba sucediendo en la casa de Pedro. Cuando Jesús entra, amén, entonces después de tristeza y dolor, qué bonito es una sonrisa, amén. Después de que el matrimonio estuvo a punto de destruirse, ahora sonrisas, abrazos, alegrías, paseos, amén, vacaciones. Esto es lo más maravilloso cuando el Señor Jesucristo entra a un hogar, amén. Hay un cambio, amén, en la casa de Pedro cuando el Señor Jesucristo entra. En los días de Pedro no había teléfonos, como se los dije en su momento, amén, pero lo importante es que, ¿qué importa cuando el maestro llega? ¿Qué importa cuando tú estás pasando por una necesidad? Estuvimos platicando también hace 2 días con una mujer y decía, me da vergüenza que usted me mire en estas condiciones, me da pena que usted venga, y usted no me conoció así, pero mire cómo estoy. Yo le decía a esta mujer, no te preocupes por mí. Yo vine aquí porque el Señor Jesucristo quiere hacer un cambio en tu vida, quiere hacer algo en tu vida. No me digas, me siento mal porque usted está aquí. No me digas eso. Es más, tú me hablaste que yo viniera porque tienes una necesidad y yo a eso vengo. Yo no vengo a verte en qué condiciones estás. Yo vengo solamente a verte porque yo quiero ver la gloria de Dios en tu vida y quiero ver la gloria de Dios en tu familia. Porque cuando Cristo entra a la casa, entonces después de esas condiciones en las que la familia se encuentra, el Señor lo transforma en algo precioso. Amén. Entonces, al llegar a casa le hablaron de su suegra enferma, quien posiblemente tenía una enfermedad, ¿verdad? Pues que no la podían curar en ese momento por la cantidad no sé, de contaminación, no lo sé.
que haya pasado, porque la Biblia no da mucha luz con esto, pero la suegra de Pedro estaba enferma y había preocupación en la familia. Entonces el Señor, hermanos, el Señor es el Señor de la salud, el Señor de la vida. Amén. Él se acercó, la tomó y la sanó. Qué bonito de que un momento que ni siquiera imaginaban, ¿verdad? De que iba, sin ni siquiera pensar de que iban a traer a un médico, el costo del médico, cómo transportarlo, todas esas cosas se dificultaba, pero cuando llega el maestro, qué sorpresa. Que en un momento el maestro le toma de la mano, la levanta donde ella estaba postrada y esta mujer empieza a recobrar su salud y con una sonrisa y con un gozo. Qué bonito es cuando el Señor hace estos milagros, hace estas sanidades. Yo sé que muchos de los que me están escuchando, me están viendo, porque cada vez que vengo al programa, muchas familias piden oración por sanidad, por restauración de matrimonios y todo eso. Y si tú me estás escuchando, mira, eso que tú estás pasando, Dios lo puede cambiar. Y desde este momento Dios puede hacer algo en ese problema en el cual tú estás pasando. Llámese enfermedad, llámese que estás pasando por una situación de drogas, problemas en tu matrimonio. Solamente tienes que confiar en el Señor, creer en Él y el Señor va a hacer algo maravilloso. Al llegar Jesús, cambió el dolor, reemplazó el dolor, por la salud, cambió la tristeza por la alegría, la enfermedad por la sanidad. La enfermedad, la tristeza, el dolor, la ansiedad desaparecen ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora todo es diferente. Ahora todo ha cambiado. Esto es lo más hermoso que puede suceder. Yo recuerdo que cuando yo andaba en el alcoholismo, cuando yo llegaba a mi casa solamente se escuchaban pleitos. Mis hijos estaban tan pequeñitos, de uno como mi hija como de 6 años, mi hijo como de 4 años, amén. Y yo llegaba, sí, yo andaba trabajando, pero yo llegaba ya borracho. Y solamente eran pleitos, eran insultos, exigencias y todo eso. Pero yo no imaginaba lo que estaba a punto de suceder, porque en esos últimos tiempos como que el vicio se apoderó más de mí, pero en esos últimos meses donde yo cada día estaba empeorando, entonces la mano misericordiosa del Señor nos alcanzó. Él permitió que sucediera algo en mi esposa para que yo pudiera entender de que yo estaba por mal camino y el Señor llegó a mi vida. Y después, cuando yo veía que todo estaba ya terminado, yo pensaba yo a abandonar a mi familia, pensaba yo hasta quitarme la vida, amén. Pero pasó algo muy bonito, como lo recuerdo, ese día por la tarde, cuando yo hablo con el Señor, aunque pues yo lo hice nada más para que mi esposa fuera sanada, pero no pensaba, no me esperaba de que el Señor no le importó las palabras que yo le hablé, que yo le dije, amén, y Él me salvó. Y cuando Él me salva, yo entendí, yo dije, estaba muy mal, muy equivocado. Señor, te conozco ahora y yo quiero seguir, permanecer, porque esto que yo he visto jamás en mi vida lo había sentido, jamás en mi vida lo había experimentado. Yo estaba falto de amor, en mí había mucho maltrato de mi padre, de mis hermanos, había mucho maltrato, muchos desprecios, pero saben que cuando el Señor Jesús viene a tu vida, viene a un hogar, viene a tu hogar, cosas maravillosas suceden, amén. Y eso es lo que el Señor quiere para tu vida, quiere para todos aquellos que creen, amén. Entonces, la noticia del milagro corrió en el pueblo de Capernaum y vean, cuando sabe la gente que el maestro estaba en Capernaum, en esa casa,
Entonces llegaron muchas familias a visitarlo, a verlo, y dice la palabra del Señor de que el Señor Jesucristo no nada más sanó de esa enfermedad a la suegra de Pedro, sino que sanó a muchos que venían con enfermedades, diferentes enfermedades, personas endemoniadas. Él los liberó, hizo tantos milagros y sanidades en ese momento. Yo creo que fue un gran privilegio para Pedro y para toda esa familia, que cuando él regresa sucede primero una sanidad en esa casa, y después ellos empezaron a ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo con las demás familias. Sabe que cuando alguien es sanado, ya sea una persona en un hogar, ¿verdad?, o un matrimonio, lo primero que sucede es que no te quedas callado, no te quedas en silencio. Siempre vas a querer decirlo, comunicarlo, decir, ¿saben que mira, yo creí? O vino cierta persona, vino un evangelista, vino un predicador, vino un pastor, vino un hermano a mi casa y me hablaron del evangelio, me hablaron del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos pasando por un problema muy difícil, entonces cuando nosotros creímos, se nos presentó el evangelio, amén, y nosotros creímos, y hubo un cambio. Ahora somos diferentes, ahora creemos. Y la persona que ha experimentado eso sobrenatural en su vida no para de comunicar, de predicar, de hablarle a las demás personas. Y eso es lo que sucede cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay una transformación genuina en la persona, cuando hay una conversión, amén. Entonces no podemos parar, no callamos. Seguimos predicando, y esto parte de lo que narra la palabra de Dios, de lo que sucedió con algunos, como por ejemplo el endemoniado gadareno. Él quería ir con Jesús, le dijo Jesús, no, ve y muéstrate a los tuyos, ve, quédate y predica, habla el evangelio, pero él quería ir con Jesús, amén. Cuando yo vengo a Cristo y el Señor me salva, yo no paraba. Cuando llego 2 meses de que yo fui salvo, me vengo para Ciudad Juárez. Y aquí en Ciudad Juárez empecé a congregarme en una iglesia que pues amamos mucho esa iglesia, ¿verdad? Es Jesucristo, es la respuesta. Ahí nosotros nos congregamos. Y el Señor me empezó a preparar, pero mientras yo era preparado, amén, en un seminario bíblico, yo no dejaba de predicar en las calles. Salía yo con mi esposa, testificábamos en las calles, predicábamos en las calles, amén. Cuando yo salía del seminario a las 11 de la noche, a veces llegaba yo 11:30 de la noche, y en mi casa me estaban esperando porque habían personas enfermas y querían que yo les predicara, querían que yo les ministrara. Yo me acuerdo que salía de esas casas hay veces hasta las 3 de la mañana, porque ahí estaba yo orando con esas personas. Yo tenía que pararme temprano para irme a trabajar, pero yo no paraba, yo no tenía cansancio, yo predicaba la palabra, hablaba la palabra. Y qué bonito es cuando Dios hace un milagro en tu vida, cuando el evangelio entra al hogar, a tu hogar, y entonces viene ese deseo de predicar la palabra. Recuerdo que a veces yo me topaba con personas y me decían, yo no quiero ir a una iglesia, no quiero encerrarme en un templo, eso para mí sería muy complicado. Mira, es que cuando Cristo viene a tu vida ni siquiera lo piensas. Hay un hambre, un deseo de estar en la casa del Señor, de servir a Dios, no simplemente encerrarte en un templo, no, predicar la palabra, ir por las calles, hablar del evangelio, donde quiera que te encuentres a una persona, hablarle del evangelio. Como me llamó mucho la atención un pastor que estaba predicando, y eso cuando lo predicaba el pastor me tocó mi corazón, porque él decía, mira, yo si hay un día que yo no predique el evangelio, yo siento que me muero. Mínimo yo tengo que predicarle diario a 5 personas, le tengo que predicar donde quiera que yo me encuentre, ya sea que yo esté predicando en una plaza, o si no en el camino, pero mi meta es predicarle a 5 personas, hablarle del evangelio. Yo digo, qué bonito es cuando nosotros vemos los milagros del Señor, cuando experimentamos, amén, el nuevo nacimiento. Deseamos que las demás personas conozcan, que tengan esa experiencia también como la que nosotros tuvimos.
Así es que lo primero que tenemos que hacer para que tú puedas sentir también esto, tú tienes que abrir tu corazón. Ábrele la puerta de tu casa al evangelio, que entre el evangelio. No te resistas. Cómo me da tristeza que hay personas que están en enfermedades graves y cuando uno les lleva el evangelio y le presenta el evangelio, no quieren el evangelio. O sea, quieren seguir enfermos ahí y son capaces hasta de morir con esas enfermedades, pero no quieren nada con el Señor Jesucristo. Y esto es triste y doloroso, porque no termina toda la angustia, no termina todo el dolor, la tristeza cuando la persona muere, porque la Biblia dice que después de la muerte hay vida. ¿Y dónde voy a estar? ¿Y cómo voy a estar después de la muerte? ¿En qué lugar voy a estar? La Biblia es bien clara, que hay un lugar de tormento, que hay un infierno donde se van a ir las almas que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo. Pero lo que yo te quiero invitar en este momento es de que le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Cuando hay has vivido en un lugar tóxico con muchos problemas, ese hogar o ese lugar se convertirá en un lugar donde respiras alivio, donde respiras paz. Antes respirabas dolor, amén, tristeza, pero ahora todo será diferente, amén. Y cuando sucede esto, dice la Biblia que todos se juntaron para escuchar a Jesús. Qué bonito es, como dijo el rey Agripa, amén, cuando le comenta a Festo de Pablo que él estaba preso y le dice, es que yo no lo puedo condenar porque no encuentro nada malo en este hombre. Y dijo el rey Agripa, yo quiero conocer a este hombre. Y qué bonito es, como también lo dijo Zaqueo, yo quiero conocer a Jesús. Y no importa cómo vaya o cómo me presente, lo importante es que tú conozcas a Jesús. Cómo llegan personas a la iglesia, me dicen, bueno, no llegan a la iglesia, pero me encuentro con esas personas y me dicen, hermano, yo quiero ir a su iglesia, pero es que yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar las drogas. Le digo, bueno, y si no buscas al Señor, le digo, pues menos lo vas a poder dejar. Sí, pero es que yo no puedo entrar hacia la iglesia. Le digo, ¿y quién te lo impide? Yo no te voy a impedir que tú entres a la iglesia. Si entras alcohólico, si entras drogado, como tú quieras, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y nosotros no rechazamos a una persona que llega así. Nosotros, estuve con una joven. Esta joven, cuando yo estaba predicando, cuando yo estaba cantando un canto ahí en la iglesia, siempre llegaba yo media hora antes de los servicios. Todavía no era pastor, era yo un miembro de la iglesia. Y llegó esta joven y se paró en la puerta y me decía esta joven de lejos, ¿puedo pasar? Le digo, sí, pásele adelante. Y se quedó allá parada atrás y luego me dice, oiga, ¿puedo sentarme en la...? Sí, claro, se puede sentar. Y esta joven, yo seguía cantando un canto. En el monte Calvario estaba una cruz. Y estaba yo cantando ese canto. Entonces, luego se para la joven y me dice, oiga, ¿me puedo pasar un poquito más al frente? Le digo, claro, pásele adelante. No había nadie, solo ella estaba y yo y el Señor, claro. Y yo seguía cantando y de repente me dice, oiga, ¿puedo pasarme al frente? Le digo, sí, pásele al frente, no se preocupe, en los asientos de enfrente. Pues yo seguía cantando y de repente yo lo veo que sus lágrimas empezaron a rodar por su mejilla. Y me dice, oiga, ¿me puedo acercar ahí en el altar? Le digo, sí, claro que sí. Le digo, pásale, ¿qué te impide? Cuando yo vi que estaba llorando, le presento el evangelio. ¿Y saben qué es lo que me dijo? Dijo, tenía miedo de entrar a una iglesia. Le digo, ¿pero por qué miedo? Dijo, porque una vez quise entrar así como ando y me rechazaron. Me dijeron que yo no podía entrar pintada, que yo no podía entrar con esta vestimenta que yo traigo. Dice, y ahorita me quedo sorprendida que usted no me dijo nada. Le digo, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo vino a los enfermos y no a los sanos. Si tú no entras a esta iglesia, pues porque no quieres, pero las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Así llegue un homosexual,
Así llegue una lesbiana, las puertas están abiertas para todos ellos. No se sientan mal que uno los va a rechazar como muchos dicen. Solamente nosotros hablamos en contra, estamos en contra del pecado. Pero así como Dios ama a la persona, así como Dios me amó, no le importó al Señor mi pecado. Así también a nosotros no nos importa de que si tú llegues como llegues, pero estamos seguros que si tú crees y andas buscando una nueva vida, Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer un milagro en tu vida, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con muchas personas. Bendito es el nombre de Dios. La presencia de Jesús hacía algo distinto. Su hogar se transformó en un lugar de proclamación, se convirtió en un hogar iglesia. Nosotros hacemos un trabajo que se llama Iglesia en Casa. Qué bonito es de que hay una iglesia en una casa, y esa iglesia es aquella persona que recibe a Cristo. Y si esa persona recibe a Cristo, es la iglesia del Señor. Y si esa persona le predica a su familia, se transforma en una familia como una iglesia en casa. Nosotros no estamos interesados a que tú entres a un templo. Eso es muy bonito porque ahí estamos para ser discípulos. Pero tú puedes recibir a Cristo en tu propia casa. Solamente tú tienes que creer. Y si quieres ser obediente a la palabra después que hayas recibido a Cristo, puedes acercarte a un lugar donde se discipula. ¿Para qué? Para que tengas más entendimiento de lo que es la palabra de Dios, quién es Dios, cómo trabaja, cómo quiere Dios que tú vivas. Y eso es lo más importante. Así es que hoy yo te invito que si tú invitas también al Señor a tu casa, Él puede hacer grandes cosas en ti, en tu matrimonio, en tu familia. Hace 2000 años atrás, el Rey del Universo honró una humilde casa y con su presencia se transformó en un hogar. Esto es lo que Dios desea hacer en todas las casas del mundo y de manera especial con la de sus hijos. Llamado que te hago en este momento. ¿Quieres tú invitar a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres invitarlo a tu casa? ¿Quieres invitarlo a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia? Yo creo que es el momento que tú hagas esta decisión y no te vas a arrepentir. Tú, amado hermano, si tienes un enfermo en tu casa, ¿crees que Dios puede sanar? Así como Pedro creyó y fue y llevó al maestro a su casa, amén, y fue sanada su suegra. Si tú crees, vas a ver el milagro de Dios. Y yo tengo la seguridad de que si tú crees, Dios lo puede hacer porque Dios no miente. Amén. Es su palabra y yo creo en su palabra. Yo tenía una enfermedad, pero cuando viene Cristo a mi vida, esa enfermedad se fue de mi cuerpo. Y yo por eso alabo al Señor en todo tiempo y no me cansaré de adorarle, no me cansaré de seguirle sirviendo a ese Dios todopoderoso. Amén, a la cual hace mucho tiempo yo no lo conocía, pero ahora lo conozco un poquito y con eso me basta para creerle en lo que su palabra me dice. Amén. Bueno, pues estamos ya para si tú tienes una petición, tienes una necesidad, si ya mandaste tu necesidad, si ya escribiste al número que te dimos al inicio del programa, bueno, pues yo voy a estar orando por tu necesidad, vamos a estar orando por ti y solamente tú cree en el Señor y Él puede hacer, ¿verdad? Puede hacer una sanidad divina y, ¿por qué no? También puede hacer un milagro, puede transformar tu vida, tu hogar, tu casa, tu familia. Amén. Así es que están invitados para que pues se comuniquen. Hay un momento nada más de unos 10, 11 minutos para yo poder estar orando por ustedes. Bien, pues vamos a orar dice, bendiciones, pastor, desde Venezuela, un abrazo para todos mis hermanos mexicanos. Dios te bendiga, Luis, gracias por tu saludo, me da mucho gusto de que hayas visto el programa, amén. Y tenemos a Mayra Torres, dice, buenas tardes, quisiera pedirles oración, tengo muchos problemas con mi pareja, muchas personas me han dicho que tiene otra mujer, ¿qué puedo hacer, pastor? Solamente creer en el Señor Jesucristo. Dice su palabra, amén, que si nosotros creemos, amén,
todo lo que para nosotros nos es imposible, para Él todo le es posible. Entonces solamente tienes que creer en el Señor y haz lo que a ti te corresponde, ¿verdad? Si has dejado de hacer algunas cosas como esposa, amén, entonces yo creo que vuelves a retomar el rol de esposa, amén. Entonces yo creo que Dios tiene misericordia y Él no quiere que los matrimonios se destruyan. Así es que voy a orar por tu necesidad, amén. Vamos a orar, Mayra Torres, voy a orar por tu esposo, sí, es tu esposo, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad de mi hermana, Señor. Tú puedes restaurar matrimonio, Señor, así como lo hiciste con mi matrimonio. Y te agradezco tanto, Señor, por esa oportunidad que me diste, Señor, de estar bien. Llevamos muchísimos años con mi esposa y aún todavía seguimos ahí porque creímos en ti, Señor. Bendice pues al matrimonio de mi hermana Mayra Torres. Señor, bendice su matrimonio, rescata, Señor, si su esposo anda mal, Señor, yo te pido que le hagas reaccionar, Señor, que mandes profetas y que les hablen de ti, Señor. Señor, que no pierda esa ayuda idónea que tú le has dado, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Muy bien, dice el pastor, una disculpa. Ok, sí, está bien. Dice Norma Jiménez, pastor, ¿usted cree que Dios puede sanar mi corazón de tanto daño que me ha causado mi esposo? No físicamente, sí psicológicamente. Claro que sí, porque el Señor vino precisamente eso, a sanar corazones heridos. Ahí lo dice en su palabra y no tengas duda de que Dios lo puede hacer. Hay veces que nos dañan tanto. Yo fui muy dañado, pero ¿saben qué? Cuando el Señor Jesús vino a mi vida, yo le entregué todo a Él, todo le entregué a Él. Y el Señor hizo una restauración maravillosa en mi corazón. Yo amo a aquellos que me hicieron tanto daño. Amén. Amo a mi familia. Amén. Amo a mi padre me maltrató mucho, me trató muy mal. Amén. Pero yo le pedí perdón a mi padre primero. Amén. Y le dije que yo le perdonaba de todo lo que me hizo. Amén. Y hubieron algunos problemas en mi matrimonio y gracias a Dios que el Señor me restauró a mi esposa. Y ahorita estamos juntos y estamos felices. Así es que yo creo que sí lo puede hacer. Voy a orar por ti, hermana Norma. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermana, Señor. Ella dice que está dañada de su corazón, Señor. Padre, yo te pido que restaures ese corazón. Pon corazón nuevo, Señor, de carne, sensible a tu palabra, Señor, a tu presencia. Señor, haz una obra poderosa en ella, Señor. Porque yo creo que esa paz, esa felicidad que ella tanto necesita, Señor, viene de ti. Y si tenemos todo eso, Señor, que viene de ti, podemos perdonar, podemos amar, Señor. Así que yo te pido que ella busque también ese perdón, de poder perdonar a todos aquellos que le han dañado, Señor, y que ella pueda ser sanada. Porque cuando nosotros perdonamos, hay liberación. En el nombre de Jesús te pido, pues, por ella, Padre. Amén. Hernán Ramos dice, soy una persona que carece, he intentado de todo y pido a Dios me ayude, he puesto de mi parte, pero no puedo ayudarme, ¿qué hago? Bueno, pues solo no puedes hacer nada, solamente lo único que te aconsejo es que pues te rindas a Él. Mira, no sé si tú conoces la Biblia, pero la Biblia le dijo a aquella mujer cuando iba a ser apedreada para matarla, traía muchos perseguidores que la querían matar. Hay algo que me llamó la atención, que llama la atención, y es que el Señor Jesucristo le hace una pregunta, ¿dónde están los que te persiguen? Ella contesta, dice, Señor, se han ido. Y pues no la condenaron. Dijo, ni yo te condeno, pero mira lo que dice, vete y no peques más. Entonces yo creo que para que nosotros podamos ver el milagro de Dios debemos de renunciar a todo. Renuncia a todo, dile, Señor, yo te entrego mi corazón,
No se trata nada más de buscarle por buscarle, se trata de decir, yo renuncio a todo pecado, yo te entrego mi vida a ti, toma el control de ella y deja que la voluntad de Dios, amén, trabaje en ti y que no trabaje tu propia voluntad. Entonces, cuando tú haces una decisión así con mucha firmeza, yo sé que cuesta, yo he pasado por muy diferentes situaciones, pero yo he hablado con el Señor, le digo, Señor, yo te entrego esto, esto y esto, y cuando vienen las tentaciones yo me resisto, amén, y yo dije no, y no, y no, y no, porque yo soy un hijo de Dios y yo quiero vivir de acuerdo a lo que el Señor dice, cómo nosotros vivamos, porque yo quiero tener paz, porque yo quiero ser feliz y porque yo quiero ser tener una vida próspera. Así es que, Hernán, voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te pido por Hernán. Señor, sálvalo, Señor, primeramente, que tenga esa experiencia contigo, Señor, que tenga ese encuentro personal contigo, un encuentro sobrenatural, Dios mío. Alcanza lo que tu misericordia lo alcances, Señor. Padre, en tus preciosas manos pongo a Hernán, Señor. Haz la obra, haz el milagro, en el nombre de Jesús. Amén. Flor Vázquez dice, amén, amén. Ore por la salvación de mi familia. Saludo desde Comitán, Chiapas, Pastor Miguel. Dios te bendiga, hermana Flor. Gracias por seguir viéndonos, amén, por seguirnos en esta estación de radio. Claro que sí, vamos a orar por salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por mi hermana Flor, Señor Vázquez, te pido por salvación, por su familia. Señor, ella cree en ti, Señor, y también que se una en la oración por salvación, Señor, que ella tenga fe y que confíe, Señor, que haga lo que a ella le corresponde, Señor, como atalaya, que anuncie del peligro a su familia y que insista en predicarles la palabra para que ellos vengan al conocimiento de ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén. Evelyn Figueroa dice, le veo desde Dallas, Texas, quiero conocer a Jesús. Me han hablado, pero nunca he querido, hoy quiero hacerlo, que Él entre a mi matrimonio. Claro que sí, Evelyn, qué bonito. Dice, saludos. Qué bonito esa decisión y ese deseo que tienes en tu corazón. Claro que sí, yo voy a orar por ti, Evelyn, y voy a orar también para que tú tengas ese encuentro con el Señor, amén, y que restaure también tu matrimonio. Puedes hacer esta oración conmigo, hazlo si me estás escuchando. Dile, Señor Jesús, en este momento reconozco que te he ofendido una y otra vez. No te conozco, Señor, pero quiero conocerte. Perdóname de todos mis pecados y te invito a que mores en mí primero y también en mi matrimonio. Salva mi matrimonio, Señor, yo te invito a mi hogar. Yo quiero tener esa experiencia de conocerte, Señor. Un cambio en mi vida, un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, Emily, ahora tienes que creer, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así es que yo te invito a que busques un lugar, ¿verdad? Donde te puedan ayudar, amén, y puedas ser una discípula junto con tu esposo, obediente a Dios, amén. Julio García dice, pido oración por mi hijo. Está enfermo, tuvimos un accidente hace 2 meses y él quedó en silla de ruedas. He llorado mucho porque me siento culpable, tiene 10 años, se llama Matías. Bueno, entonces yo te invito, yo voy a orar por ti, por Matías también, pero quítate esa culpabilidad porque el diablo pues te quiere tener así. Yo sé que es doloroso y duele. Bueno, pero pues no puedes vivir con esa culpa. Pídele perdón a Dios, hable con tu hijo, dile que pues fue solo un accidente. Así es que vamos a orar por ti y por tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, la necesidad de Julio García. Yo te pido por su hijo Matías. Ten misericordia, Señor. Tú sabes perfectamente por qué haces las cosas. Y yo sé que hay un propósito, Señor, en todo esto que pasó. Pero yo te pido, Señor, que les des paz, que le des contentamiento y que haya restauración, Señor, de donde fue dañado, donde recibió los daños, Señor. Que él pronto pueda estar bien, Señor. Haz un milagro si hay necesidad de milagro. Y si no, haz una sanidad divina, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Bien, Valentín Soto dice, ¿podría
orar por mí. Soy de muy mal carácter y me he quedado solo, sin amigos, esposa ni familia. Santo Dios, vamos a orar. Esto es lo que hace, pero ese carácter debe de ser por algo que haya pasado en ti, Valentín. Yo no sé si tú has hablado con el Señor. Perdona a los que te han hecho daño y dile al Señor que moldee tu carácter, no que te quite el carácter, que moldee tu carácter, que haga un carácter como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tú puedas, porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, y eso habla de carácter. Así es que yo voy a pedir por ti, Padre, en el nombre de Jesús te pido por Valentín Soto. Señor, toma el control de su vida, Dios mío. Si hay algo que le está estorbando, por la cual tiene ese carácter, Señor, que ha destruido su vida, su familia, Señor, yo te pido que moldees ese carácter, que le ayudes, Señor, que tenga esa voluntad de leer tu palabra, Señor, que se edifique por medio de tu palabra, que someta, Señor, ese carácter a tu voluntad, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén. Muy bien, pues si ya no hay más peticiones, les agradecemos mucho a todas las familias que mandaron su mensaje. Y bueno, pronto nos seguiremos viendo. Yo quiero decirle a todos los que siempre nos siguen, es probable que deje yo unos meses de estar en este programa, pero si Dios lo permite, vamos a estar en enero, si es que así Dios lo permite. A lo mejor antes, no lo sé, solamente Dios lo sabe, pero por el momento vamos a estar fuera del aire por un rato. Gracias por todos los que nos han seguido, los que nos han escuchado. Les pido una disculpa, amén, por no seguir con ustedes. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta escuchar la palabra de Dios. Síganla escuchándolo. Esta es una estación de radio y también por medio de las redes sociales tiene bonitos programas. Yo les invito a que no dejen de sintonizar Shekinah 95.1. Esta es su casa y es un hogar hecho para ustedes. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor siempre esté con ustedes. Amén. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres, verdaderamente libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio, Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libre quieres ser.